La bendita palabra del Señor menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oremos. Bendito Señor, venimos a su palabra y el deseo de mi corazón es exponer las sagradas escrituras de una forma fiel. Pido, Señor, que podamos prestar atención a lo que usted tiene preparado esta mañana y que podamos, Señor, siempre atender su palabra con un corazón dispuesto siempre a obedecerle, sin condiciones. Bendito es usted, Señor. Amén. Todo me es lícito tiene que ver con la libertad cristiana. La libertad del cristiano tiene que ver con la libertad también de conciencia en el creyente. La libertad cristiana, amados hermanos, significa que Dios nos ha dado, nos ha capacitado, nos ha dotado para hacer su santa voluntad, para obedecerle. La libertad cristiana está intrínsecamente relacionada con el poder decirle no al pecado, con poder rechazar la tentación de nuestra propia concupiscencia o del enemigo. La libertad cristiana también está relacionada con el poder hacer actos considerables, aún sacrificiales, por el amor al prójimo. Y como bien les mencioné, esto tiene que ver con la libertad de conciencia que tenemos como cristianos. La conciencia es algo que Dios ha puesto en todos los seres humanos. Es esa brújula, por decirlo así, que indica qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. A cualquiera le va a remorder en su conciencia, por ejemplo, el robar o el asesinar. Pues esta conciencia le indica lo que está mal ante los ojos de Dios. Por eso Romanos, en su primer capítulo, nos menciona que cualquier hombre es inexcusable, porque la ley que ha sido establecida en sus corazones les da testimonio de que han actuado con maldad. Pero esta conciencia puede llegar a ser cauterizada. Eso también nos menciona la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Un hombre, al mentir tantas veces,
cauteriza tanto su conciencia a la mentira que ya no lo ve como mentira, sino como algo cotidiano, como algo que puede hacer sin que su conciencia le redarguya. Un asesino serial que ha cometido homicidio una y otra vez, deja de sentir ese remordimiento en su conciencia por lo que ha hecho mal. Entonces, Dios es el único que determina lo que está bien y lo que está mal. Por eso, en primer lugar, tenemos que nacer de nuevo, para que nuestras vidas sean renovadas, para que seamos nuevas criaturas y vengamos al conocimiento de Dios y de su voluntad. De ahí que la palabra de nuestro amado Señor nos menciona que nuestras mentes, en Romanos capítulo 12, versículo 2, deben ser constantemente renovadas en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Así que la conciencia debe ser totalmente influenciada por la palabra de Dios. Tenemos libertad cristiana, tenemos libertad de conciencia, pero vamos a ir un poco más profundo en este tema, porque hablamos de libertad, pero ¿a qué se refiere cuando el Señor nos dice que hemos sido libres? Bueno, la Confesión de Fe de Westminster menciona la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo la autoridad del Evangelio. Es la siguiente: consiste en verse libres de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral. Y en ser librados de este presente siglo malo, de la certidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de la aflicción, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. E igualmente consisten en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia, no por temor servil, sino con un amor filial y con una mente sometida. Todo esto, amados hermanos, era común también a los creyentes del Antiguo Testamento, que estaban sometidos a la ley. Si bien en el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaban sujeta la iglesia judaica, y tienen ahora mayor confianza
para acercarse al trono de la gracia. Y mayores participaciones del libre Espíritu de Dios que las que tuvieron los creyentes que estaban bajo la ley. Entonces, la libertad cristiana, al igual que el resto de conductas y actos cotidianos, debe usarse para glorificar a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, la libertad cristiana tiene que ver con la libertad de conciencia. La Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 2, versículo 15, ellos muestran que lo que la ley requiere está escrito en sus corazones, hablando de todos los hombres, porque su propia conciencia y sus pensamientos ya sea para acusarlos o defenderlos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, todo me es lícito significa que todo lo que glorifica a Dios, todo lo que no va en contra de su voluntad, todo lo que Dios no nos ha prohibido hacer, o en otras palabras, todo lo que tiene que ver con doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, que buscan sobreponerse a la palabra de Dios, puedo hacerlo, porque no se trata de obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero el apóstol Pablo menciona, no todo me conviene. Y vamos a ver eso con más detenimiento. Pero antes, la Confesión de Westminster también menciona que solo Dios es el Señor de la conciencia. Solo Dios ha dado su ley en los corazones de los hombres. Y Él ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de hombres que sean en alguna forma contrarios a su palabra, o estén al margen de ella en asuntos de fe o de adoración. Como bien les mencioné, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 también menciona: por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Mateo capítulo 15, en el versículo 8 y versículo 9 menciona:
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué está pasando? En Corintios, amados hermanos, había una serie de prácticas que eran pecaminosas. Y algunos corintios usaban como excusa la libertad cristiana para pecar. Como leímos al principio, antes de la predicación, 1 Corintios capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y veíamos que el contexto en el que Pablo escribe estas palabras es que algunos creyentes estaban cayendo en el pecado de la fornicación. Y estaban usando la libertad cristiana como excusa para pecar. Pero Pablo deja por manifiesto que la libertad cristiana no es excusa para pecar. Y ahora, en 1 Corintios capítulo 10, que es el texto que leímos como texto base de esta predicación, está escrito en un contexto en el cual los judíos trataban de judaizar la iglesia de Cristo. Estaban infiltrándose dentro de la congregación. ¿Para qué? Para corromper el evangelio. Y establecían o buscaban establecer por encima de la palabra de Dios mandamientos de hombres. Pero Dios, amados hermanos, ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de hombres que sean en alguna forma contrarios a su palabra o estén al margen de ella en asuntos de fe o de adoración. Ningún hombre puede acusar a nuestra conciencia por no guardar mandamientos o doctrinas que Dios no establece. Creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdad, es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y es que, amados hermanos, a muchos hombres les gusta establecer mandamientos que vienen desde su propia experiencia y no de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 20 menciona: pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, eso significa mandamientos y doctrinas de hombres, del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad
a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, también menciona Pablo en Colosenses, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los mandamientos y doctrinas de hombres se centran en las cosas que según ellos no debes hacer, y imponiéndolas sobre tu conciencia, como si fuesen mandamientos de Dios. Y lo que es peor aún, hacen alarde de que ellos cumplen con todos esos mandamientos y doctrinas y que por ellos son más santos. Pero mucho cuidado, amados hermanos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Muy comúnmente se escucha en el fundamentalismo: no vayas al cine, porque es del diablo. O no bebas un vaso de cerveza, porque es del diablo. O no bailes, porque le das rienda suelta a la carne. Pero ninguna de esas cosas las prohíbe Dios en su palabra. Por supuesto, el problema está en la dirección del corazón, no en la forma en la que Dios ha estructurado las cosas, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y desde el Génesis encontramos las siguientes palabras: y vio Dios que lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. El pecado no está en lo que Dios ha creado. La maldad no está en lo que Dios ha establecido. El pecado se encuentra en el corazón del ser humano. Pero lo que Dios ha mandado en su palabra es lo que debemos obedecer. No a esos cargos de conciencia que hacen ciertos líderes desde los púlpitos. Pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué significa, amados hermanos? No a todos, amados hermanos, nos convienen hacer ciertas cosas. Por ejemplo, algunos mencionan: es que yo no puedo escuchar música secular porque es del diablo. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar que nunca hay una distinción entre música secular o música que se canta en la iglesia. Simplemente existe la música. Por supuesto, no vamos a escuchar canciones que hablan con groserías, que son deshonestas, pero la música
el talento musical, el talento vocal, la capacidad para escribir una letra agradable, la ha dado Dios, pues Dios es el Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Él. El escuchar música no es ningún pecado. Solamente habría que ver por qué razón la escuchamos. Para algunos, amados hermanos, se les va a dificultar poder tomar un poco de alcohol. Pero la Biblia no prohíbe tomar el alcohol. Lo que prohíbe es emborracharse, tener el deseo de embriagarse. Eso es pecado. No embriaguéis con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero aún Pablo le decía a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus enfermedades. Aún a nuestro Señor Jesucristo se le acusaba por ser comedor y bebedor de vino. Pero algunos van al extremo de decir que no debes tomar ni una gota de alcohol porque es pecado. Mentira, esos son mandamientos de hombres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A eso se refiere Pablo. Por supuesto, hay hermanos que vienen con problemas de alcoholismo, a los cuales se les va a dificultar aún tomar un vaso de cerveza, por ejemplo. A él no le conviene ni siquiera tomar un vaso de cerveza porque es una gran tentación para volver a caer en el alcoholismo. Pero no debido a su estado de lucha, él puede prohibirle a todos los hermanos beber un poco de alcohol. No a todos nos conviene ciertas cosas porque no todo nos edifica. Algún hermano puede decir, es que yo escucho música para hacer zumba, ¿no? O para hacer ejercicio. Pero quizás para otro, escuchar la misma música puede ser piedra de tropiezo. Entonces, el principio fundamental para practicar la libertad cristiana, número 1, es hacerlo para la gloria de Dios, y número 2, es también hacerlo primeramente pensando en el otro. De ahí que Pablo menciona que todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y también menciona, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O como mencionamos en el principio, todo me es lícito, tiene que ver con la libertad cristiana. La libertad cristiana tiene que ver con la capacitación que Dios nos ha dado
para poder hacer su voluntad y para poder vencer el pecado en nuestras vidas. También para no ser piedra de tropiezo al prójimo. Eso es tener libertad cristiana. Sé que puedo hacerlo, pero en ciertas ocasiones no voy a hacerlo para edificación del hermano. Pablo menciona que a los débiles de la fe, a los que están iniciando en la fe cristiana, hay que darles la palabra de Dios para que crezcan. Y necesitamos la palabra de Dios para crecer, para madurar espiritualmente. Pero no se trata de estar condenando o satanizando todo, como el fundamentalismo lo llega a hacer. Es que muchas veces los líderes fundamentalistas han causado tanto daño a las iglesias debido a su incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Ellos usan textos tales como: un poco de levadura leuda toda la masa. Y usan ese texto para indicar que no se puede hacer, por ejemplo, no se puede tomar ni un poco de vino porque ya estoy yendo en contra del mandamiento de Dios. Pero es una correcta interpretación porque en ese texto nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a la doctrina de los fariseos, a la enseñanza de los fariseos. Se está refiriendo a que no se trata precisamente de imponer mandamientos y doctrinas de hombres por encima de la palabra de Dios. Cuidado con la levadura de los fariseos, indicaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era principalmente esa levadura? Que por medio de las obras se podía alcanzar el favor de Dios. Cuidado con eso. Ni un poco de eso podemos aceptar. Porque ninguna de nuestras obras, por más buenas que sean, pueden alcanzar el favor de Dios. La salvación es solo por gracia, como vimos al principio. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes consiste en verse libres de la culpa del pecado, libres de la ira de Dios, libres de la maldición de la ley, libres también de la servidumbre de Satanás, libres del presente siglo malvado, del dominio del pecado. Y en eso nos estamos centrando, hermanos. Somos libres, tenemos como creyentes conciencia libre, porque no somos esclavos del pecado, porque no somos esclavos de la maldad. Y tratar, amados hermanos, de obedecer mandamientos de hombres es ir en contra de Dios, es ser enemigos de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 10 menciona: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5 menciona. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Los judaizantes se infiltraban a las iglesias para tratar de pervertir el Evangelio, para tratar de imponer sus propios mandamientos y doctrinas judaizantes por encima de la palabra de Dios. Por eso Pablo comienza diciéndole a los colosenses: ustedes están completos en Cristo porque han sido libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y estando en Cristo, estamos completos en Él. Por supuesto, hay un proceso de santificación. Y la libertad cristiana, la libertad de conciencia, el todo me es lícito, tiene que ver con hacer todo para que crezcamos en santidad. En santidad. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Hemos sido santos por la obra de Cristo. La justicia de Cristo, la santidad de Cristo ha sido imputada a nosotros. Pero aún seguimos en esta tierra para crecer en esa santidad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estén esclavos al yugo de esclavitud. El requerir una fe implícita, amados hermanos, y una obediencia ciega y absoluta a las doctrinas y mandamientos de hombres, es destruir la libertad de conciencia y también la razón. ¿Cuánto daño le hacen estos hombres que establecen sus propios mandamientos y doctrinas por encima de las de Dios? El mundo evangélico, o gran parte del mundo evangélico hoy en día, cree que vivir en santidad es hacer actos externos, cumplir con mandamientos de hombres. Creen que vivir en santidad es no hacer un montón de cosas. Relacionan la vida cristiana con el qué es lo que no debo hacer. Pero la vida cristiana va mucho más allá, amados hermanos. La vida cristiana se refleja, es un reflejo de lo que pienso. Y si lo que pienso es conforme a la palabra de Dios, se va a reflejar en una vida mediante una cosmovisión bíblica que tiene que ver con mucho más que no simplemente dejar de hacer cosas. La cosmovisión bíblica es profundizar
en la creación, la forma en la que Dios ha creado las cosas, la forma estructural en la que Dios ha establecido todo, la forma en la que el hombre cayó, y su corazón fue entenebrecido y no comprende las cosas que son espirituales. La forma en la que Dios nos ha redimido. ¿Y de qué nos ha redimido? Creación, caída, redención y consumación. La forma en la que Dios un día nos librará totalmente de la lucha contra el pecado, de la lucha contra la maldad. Es mucho más fácil el establecer doctrinas que vienen del pensamiento humano, porque muchas veces, amados hermanos, estos líderes que hacen eso pueden alardear que cumplen con un crecimiento espiritual correcto. Pero no se trata de aparentar por medio de actos que parecen piadosos. Pero si alguien establece un mandamiento para aparentar piedad, el cual Dios no establece, lejos de ser algo piadoso, es algo aborrecible delante de Dios. Dios es el que establece en su palabra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dios establece en su palabra la cosmovisión bíblica que debo tener para practicar la libertad cristiana, y no los hombres. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Lo que prohíben los hombres, la doctrina de los hombres, no, la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 menciona: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si se establece un mandamiento, si se establece una prohibición para la iglesia, debe ser sustentada con la palabra de Dios. En un mundo lleno de voces y opiniones contrarias, contradictorias, este versículo de Isaías capítulo 8 resalta la importancia de volver a la palabra de Dios como la base para discernir la realidad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los pastores deben educar la conciencia de la grey
mas no deben enseñorearse de ella. Ningún líder, amado hermano, escucha bien, tiene autoridad sobre tu conciencia. Lo que podemos hacer y nuestro deber es educarla. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Se enseñan los mandamientos de Dios, se enseña la ley de Dios, se enseñan los principios bíblicos. Pero tú tienes libertad de conciencia. Nadie puede acusar tu conciencia si no estás siguiendo en contra de la voluntad de Dios. Nadie, hermanos. Ningún líder, ninguna persona se puede enseñorear de tu conciencia. Si te prohíben algo, tienen que decirte por medio de la palabra por qué te lo están prohibiendo. Si te prohíben hacer algo, que es lo que gran parte, tristemente, del mundo evangélico se centra, piensan que el cristianismo es prohibir un montón de cosas, y eso no es cierto. El cristianismo va mucho más allá. Pero la vida cristiana no es prohibir cosas. Y ese es un ejemplo que muchas veces se nos cuestiona, ¿no es cierto? Tu religión te lo prohíbe. ¿Puedes bailar? No puedes bailar porque tu religión te lo prohíbe. No puedes tomar un poco de vino porque tu religión te lo prohíbe. No, en ningún momento. En ningún momento la religión bíblica cristiana te prohíbe eso. En ningún momento. No tiene que haber un cargo en tu conciencia por hacer esas cosas. Ahí está la fiesta. ¿La fiesta para qué es? Hay una fiesta, es para deleitarse. ¿Dónde hizo su primer milagro nuestro Señor Jesucristo? En una fiesta. Y Él acudió a esa fiesta. Y Él hizo el vino. Para que pudieran disfrutar los comensales de la fiesta. Pues una fiesta es para pasarla bien. Una fiesta, hermanos, no es un velorio. Gozaos con los que se gozan, entristezcanse con los que se entristecen. Para todo hay tiempo. Es momento de festejar, hay que festejar. Es momento de estar alegres, hay que estar alegres. Pero miren hasta dónde llegan estos fundamentalistas irresponsables que establecen sus propios mandamientos a la grey. Ahí está el pobre cristiano aplastado en una silla en una fiesta. Todos los demás alegres, cantando, bailando, disfrutando de la fiesta, y el cristiano sumido en la silla. Porque prefieren obedecer mandamientos de hombres. Y volvemos a lo mismo. Todo es con medida. Todo es, amados hermanos, para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Los pastores deben educar la conciencia de la grey, pero no deben enseñorearse de ella. Y muchos líderes se han enseñoreado de la conciencia de muchos hermanos y van a dar cuenta delante de Dios por eso. Van a dar cuentas delante de Dios por eso. Tenemos libertad cristiana, hermanos. Ruego a los ancianos que están entre ustedes
Yo anciano también con ellos, menciona Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Se dan cuenta? No tiene el pastor, el anciano, el líder, ninguna autoridad sobre tu vida, hermanos. Ninguna. La única autoridad es la palabra de Dios. Y si el líder habla conforme a la palabra de Dios, es a la palabra de Dios a la que nos sometemos, tanto los miembros como el anciano. En la iglesia no hay mandamás. El único mandamás es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Es que no puedes ir al cine porque es del diablo. ¿Perdón? ¿Dónde dice eso las Escrituras? Quiero ir con mi familia. Salió una película que quieren ir a ver los niños. ¿Por qué alguien puede prohibirte hacer lo que Dios no te ha prohibido? ¿Por qué? Porque muchas veces muchos líderes hablan desde sus experiencias. Es que vivieron una mala experiencia. Es que para ellos la oscuridad del cine es del diablo porque se pueden hacer cosas malas ahí. Pero eso es ya una simple suposición de una mente carnal. Porque el hecho, amados hermanos, de que alguien lo piense así no significa que los cristianos lo pensamos así. Tú puedes estar en una sala de cine y estar disfrutando de una película con tu familia y eso no es ningún pecado. Si alguien piensa que ir a la sala de cine le genera morbo en su mente de estar pensando cosas malas, es problema de él, pero no es problema tuyo. Él tiene que lidiar con eso, no tú. Y él no puede prohibirte eso a ti porque él lucha contra eso. Es perversa esa forma de pensar. Es que no puedes tomar ni una copa de vino, hermano. ¿Por qué? Porque habla desde su experiencia. No porque si yo la tomo ya estoy pensando en emborracharme, pero es problema tuyo. Es problema de esa persona. Y lo correcto sería decir, bueno hermano, vamos a orar por ti. Es piedra de tropiezo para ti, que el Señor te ayude. Y si no quieres que lo haga delante de ti, no lo voy a hacer. Pero no puedes prohibirlo al otro hermano. No puedes prohibirle a la iglesia. Porque si vas al camarón anclado, a la Costa Brava y comes tus camaroncitos y por ahí te sirven un coctelito y, ¿verdad?
Tú no estás pensando en voy a emborracharme, voy a irme de aquí a otro lugar y... ¿Qué es el cambio de ser? ¿Sí? Dios no prohíbe el trago, sino porque el trago te cambia de ser. ¿Sí? Ahorita podemos ser los mismos. Lo que Dios... Tomando nos volvemos más malcriados del mundo. ¿Sí? Lo que Dios prohíbe es precisamente eso. Lo que Dios prohíbe es alcoholizarse. Lo que Dios prohíbe es embriagarse. No embriaguéis con vino, dice el Señor. Lo que Dios prohíbe es el deseo de estar embriagado. Pero no el hecho de tomar una copa de vino o una cerveza para bajarte tu coctelito. ¿Verdad? También el tema es que no quede esto de pretexto a los hermanos nuevos que están en ese problema para decir, el pastor dijo que se puede hacer, lo voy a hacer, porque ellos no lo controlan. Claro, y a eso vamos a ir, vamos a eso todavía, vamos a eso. Yo sé que es un tema muy controversial, hermanos, lo que estoy diciendo, pero es importante, porque es increíble, amados hermanos, cómo muchos líderes se han enseñoreado de la conciencia de las personas. Yo en mi casa, en la casa de ustedes, a veces bailo con mi esposa. Pongo una música y nos ponemos a bailar y pasamos un momento agradable. Ay, no, hermano, eso es del diablo. Le estás dando placer a la carne en ningún momento. Estás bailando con el diablo. En ningún momento. En ningún momento, hermanos. En ningún momento. En ningún momento la Biblia te prohíbe hacer eso. Esos son mandamientos de hombres. Y vuelvo a repetirles, si para algunos es un problema el bailar, porque en sus mentes empiezan a pensar carnalidad, mundanalidad, deseo sexual, que no lo hagan. Pero no pueden prohibirte a que tú no lo hagas. Porque si para ti no es un problema, Dios no lo prohíbe. Porque viendo bailar también es muy bonito. Claro. O como lo hacía aquel negrito, más Sí. esos pasos Sí. no lo podemos hacer todos. Claro. Entonces, arte. Que por cierto, bailar necesariamente implica una capacidad intelectual para hacerlo, una capacidad Física motora. ¿sí? Física motora, ¿sí? Una capacidad, una inteligencia aeroespacial, creo que le llaman, ¿verdad? En la psicología, aeroespacial, de poder dominar el espacio y todo. Pero que es dado por Dios. La música es dada, el talento de la música es dada por Dios. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Esta idea de dividir entre lo mundano, lo secular y lo espiritual no es bíblico, hermanos. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar esa división entre lo que es secular y lo que es espiritual. Y algunos líderes enseñan, lo espiritual es lo que haces en la iglesia, lo que haces dentro de la iglesia, lo que haces para Dios, y lo secular es lo que haces en el mundo. Eso no es cierto. Eso no se encuentra en las Escrituras. La vida cristiana, amados hermanos, toda la vida cristiana es una vida para la gloria de Dios, sea que coman, sea que beban, sea que trabajen, todo háganlo para la gloria de Dios. ¿Ya? Sí. No dicen evangélicos, pero sí te hacen reír. ¿Sí? Allá es evangélico. ¿Sí? Toma varios datos y él te hace reír y te entretiene. Ameniza ese cumpleaños. No es malo. Sí, hermanos. Ahora, por eso Pablo menciona, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las cosas que Dios no ha prohibido hacer,
en su palabra, puedes hacerlas. Pero debes saber contra qué cosas luchas. Decía un hermano, ¿verdad? Yo no voy a la playa. Yo no voy al mar. ¿Por qué? Porque si voy a la playa, voy a voltear a ver y voy a ver a señoritas con bikini, ¿no? Y eso es un problema para mí, que me lleva a pensar otras cosas en mi mente. Entonces yo no voy a la playa. ¿Está bien? Hermano, es un problema para ti. No vas a la playa para darle gloria a Dios y no caer en tentación en tu mente, pues no lo hagas. Pero en ningún momento ese hermano prohíbe a ninguno ir a la playa. Porque no es un problema para ti quizá, ¿verdad? No es un problema para muchos de nosotros. Yo puedo ir a la playa, voy a la playa con mis hijos, con tu familia, vas a la playa, te diviertes. Sí, puedes ver pasar a hombres, mujeres, animales, terian, lo que sea, y no produce en tu mente ningún problema. No es una tentación para ti. Pero que desde tu experiencia apliques o establezcas mandamientos y doctrinas para la iglesia, eso es ser dogmático. Y Dios prohíbe el dogmatismo tal. No puedes ser dogmático de esa forma. Porque Dios no lo prohíbe. Porque Dios no te prohíbe. Ahora, como ejemplo de la familia, eso que también. ¿Sí? Come un lugar, el curtido, un Nancy, y dice que la puede agarrar. Dice él, Sí. pero es en su mente. Sí. No lo agarra. Si él clama a Dios, Señor, no voy a comer a tu nombre. 1, 2. Sí. Pero él ya hizo esa idea. Sí, es una idea que viene del fundamentalismo, de establecer doctrinas y mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios, porque Dios no te prohíbe. Dios creó la cebada, Dios creó la tierra, Dios creó, amados hermanos, esos elementos con los que se produce el alcohol, el vino que se fermenta. Pero, amados hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. O sea, en este caso, por ejemplo, que se menciona de la marihuana, pues ya estamos hablando de otra cosa, porque ya estamos hablando de un ¿cómo se dice? Eso. Ya, sí. La planta como tal, del cannabis, claro, volvemos a lo mismo. La planta como tal, que es el cannabis, Dios lo creó. Volvemos a lo mismo. La cosmovisión correcta es la forma estructural en la que Dios creó las cosas. No es pecado. Nada es pecado. El pecado está en el corazón del hombre. Porque imagínate un cristiano con glaucoma. ¿Qué es lo que le dice el doctor al paciente que tiene glaucoma? Tienes que, por el dolor, fumar un poco de marihuana antes de dormir para poder dormir. Claro, sí. Entonces él puede decir, no, porque eso es pecado, no va a sufrir de dolor. Entonces, Sí. es un medicamento, pero el que yo lo agarre como consumo y todo eso, ahí es donde está el problema. Sí, que por cierto, muchos medicamentos son drogas, que deben ser recetadas y establecidos a ciertos pacientes que padecen cierta enfermedad. Prohibir eso y decir es que es del diablo, amados hermanos, eso es ser perverso. Porque es establecer mandamientos y doctrinas de hombres por encima de la palabra de Dios. Entonces, el problema no está en la palabra estructural de Dios, en la forma en la que Dios ha estructurado todo. Porque todo es bueno y nada es de desecharse, porque Dios vio que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. El problema está en la dirección del corazón del hombre. El hombre es el que toma las cosas para pecar, para hacer maldad. Por eso la palabra de Dios es la palabra direccional. Es la palabra que va a dirigir al hombre
actuar conforme a la palabra de Dios. Y vamos a eso. Aquellos que bajo pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o abrigan alguna concupiscencia, destruyen por esto el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de nuestros enemigos, podamos servir al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Dios todos los días de nuestra vida. De ahí, amados hermanos, que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 en adelante, menciona: todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Porque algunos hermanos estaban tomando la libertad cristiana como pretexto para pecar. Yo iba a ver que las iglesias estuvieran mejor, porque se descarriaban. Exactamente, sí. Más libres albedrío, hacían lo que querían, como dices tú. Así Los es. líderes propiciaban eso. Sí. Quisieran ya desmanes, ya no había control. Así es. Todo hasta que llegaba Pablo. Así es. Llegaba, Sí. Pablo, el apóstol Pablo, como hombre fiel de Dios, como anciano establecido por Dios, educaba la conciencia de los hermanos, pero no se enseñoreaba de ella. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia entre ellos. ¿Sí? Como cristianos, amados hermanos, tenemos libertad de conciencia. Tenemos libertad, hemos sido libres por Dios. Hemos sido libres por Él de nuestra vana manera de vivir. Pero no debemos tomar como pretexto la libertad cristiana para caer en pecado. Porque precisamente eso es la libertad, hermanos. Precisamente esa es la libertad cristiana. Poder decirle no al pecado. Puedo tomar una cerveza y hasta ahí, sin embriagarme, o dos, sin embriagarme, sin caer en el punto de embriagarme. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea de mí. Como decía un pastor, un maestro que aprecio mucho: yo soy señor del alcohol, pero el alcohol no es señor mío. Yo puedo dominar el alcohol, pero el alcohol no me puede dominar a mí. Eso es tener libertad cristiana, hermanos. Yo puedo hacer tales cosas, pero decirle no al pecado, decirle no a la maldad, decirle no a transgredir los mandamientos de nuestro Señor. Y también tiene que ver con no hacer tropezar a nuestro prójimo. Porque hay hermanitos que vienen aún de esos contextos en donde se les enseña que no puedes tomar ni un poquito, mira, ni siquiera puedes inyectarle al pavo un poco de alcohol, nada, porque ya estás pecando. Llegan hasta ese extremo, hermanos, de ni siquiera cocinar con alcohol, porque para ellos ya es un gran pecado. Vienen de ese contexto. Entonces, sí. Sí, sabemos que es malo, pero de vez en cuando, como dicen, ¿qué tanto es tantito? Sí, Cuando lo agarras como vicio, estás tomando poco, eso sí, te va a sí. Y ahí está la hipocresía, ¿no? Que muchos líderes te van a decir: no tomes ni una cerveza porque es pecado, porque estás dañando el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Pero esos pastores se avientan una Coca-Cola de 3 litros al día. Entonces, eso es hipocresía, hermanos.
Tengamos mucho cuidado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía de los fariseos, ustedes no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Tenemos libertad cristiana porque Dios nos ha hecho libres. Pero tengamos cuidado, amados hermanos, de no tomar esa libertad para ocasión del pecado, para pecar, como lo hacían los corintios. Y por eso Pablo tenía que hablarles, por eso Pablo tenía que educar sus conciencias, porque se trata precisamente de eso, hermanos. El cristiano es libre. El pecador que no se ha arrepentido y que no ha doblado sus rodillas delante de Dios es esclavo del pecado. Porque son ellos los que no pueden decirle no al pecado. Porque son ellos los que viven practicando el pecado sin arrepentirse delante de Dios. Son ellos los esclavos. Yo recuerdo una ocasión que estaba vendiendo ahí en la UNACH y me acerqué a dos jóvenes que estaban platicando. Ellos por alguna razón saben que yo soy cristiano. No sé exactamente por qué, no recuerdo por qué, pero yo me acerqué a ellos y uno de ellos estaba hablando con majaderías. Y cuando voltea hacia mí, agacha la cabeza y dice, perdón, me dice a mí, tú no puedes escuchar estas cosas. Y yo me quedé pensando, ¿no? Yo puedo escuchar todas esas cosas porque Dios me ha hecho libre. El que precisamente no puede hablar ni escuchar esas cosas eres tú mismo, porque son esclavos del pecado. Como cristianos tenemos libertad cristiana, hermanos. Podemos leer lo que sea y debemos estudiar lo que sea, pero principalmente la palabra de Dios. Algunos fundamentalistas llegan a ese extremo. No leas, ¿no?, tales cosas, no veas tales cosas, como Pablo menciona en los Colosenses, que para algunos esas cosas son lo más importantes. No gustes, no palpes, no veas, dice Pablo. Para ellos el prohibir todas estas cosas es la vida cristiana. Pero no se trata de eso. Tú como creyente tienes libertad cristiana. Puedes ver, puedes escuchar, puedes aprender. La palabra nos dice, estás en el mundo, pues no hagas lo del mundo. Exactamente. Pero estás y debes estar siendo direccionado por la palabra de Dios. Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos ha librado de la culpa del pecado, de la maldición de la ley. Nosotros podemos hacer todas esas cosas y agradar a Dios. Como cristiano, ¿puedes tomar un poco de cerveza? Puedo hacerlo. Y agrado al Señor. El que precisamente no debería hacerlo eres quizá tú, que no ha rendido su vida a Cristo. Porque todo lo que haces deshonra a Dios. Porque no has sido perdonado por Cristo. Porque no has sido revestido por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo. Pero es que no puedes bailar, hermano. Sí puedo hacerlo. O como dice mi hermano David, si tú llevas uno nuevo, estás empezando los evangelios, dejando vicios, todo. Y lo propicias a que Sí. tome, o lo dejas que tome. No lo repitas, lo dejas. Entonces los que están, los juzgadores del Dios, del Satanás, el Dios de la maldad, ellos van a decir, miren pues, si su pastor le está dando. Sí. Todo, Tenemos que tener sí. cuidado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En eso se centra también la libertad cristiana, en buscar el bien del otro. Volvemos a lo mismo. Hermano, para mí es piedra de tropiezo el tomar una copa de vino. Pues no lo hagas y no lo voy a hacer delante de ti. La Biblia no me lo prohíbe, pero si es un problema para ti, no lo voy a hacer, porque la libertad cristiana se basa en ello, en buscar también el bien del otro, en la edificación. Por eso dice Pablo, no todo me edifica, no todo va a edificar al hermano tampoco. Vamos a hacer lo que nos edifica y lo que es de la edificación para los demás, para los creyentes, porque de eso se trata, de crecer en el temor del Señor. Ahora, mundanamente, de aquí 2 o 3 generaciones tantas que yo, ¿cuándo ibas a tomar frente a tu padre o tu abuelo? ¿Cuándo? En un respeto. Aunque fueran una mujer, lo que fuera, ignorante, y conocimiento humano de la palabra. Entonces, pero si era ese costumbre. Así es. Perdió todo. Ahora ya veo mis tías tomando con sus nietos. Qué triste. Embriagándolos. Es muy triste que hablan, ¿no? Porque lo sabe el Señor. Y lo tengo que mencionar. Entonces es triste. Cuando ella sufre una muerte de marido, de un hijo, le digo, ¿cómo estás conmigo? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué reclaman? ¿Qué estamos haciendo bueno? Nada. Nada bueno. Yo nada más les hablo. Busquen a Dios. Dejen eso. No quieren. ¿Hasta cuándo? Hasta que queden solitas. Mueran todos tus hijos. No. Da mucho. Da tristeza y da coraje. Muy bien. Sí, el tema da para mucho más, hermanos, pero vamos a dejarlo ahí y espero que haya podido explicar lo que deseaba explicar y vamos a orar al Señor para darle gracias. Bendito Señor, gracias por su palabra, gracias por bendecirnos, gracias por darnos esa libertad como cristianos. Nos ha hecho libres, Señor. Y en este mundo solamente hay personas libres y personas esclavas del pecado. Los que son libres son todos aquellos que le han rendido su vida a usted, Señor. Es por eso que si hay alguien acá o si alguien nos escucha por medio de las redes sociales que no goza de esa libertad, que ellos puedan tomar la decisión, Señor, de obedecerle a usted, de arrepentirse por sus pecados, de buscarle a usted, Señor. Porque como lo establece su bendita palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ya no hay más esclavitud hacia el pecado. Ya no hay más culpabilidad por el pecado. Ya no hay más maldición de la ley hacia nosotros. Ya nos ha librado de este presente siglo perverso y malvado. Ya nos ha librado de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Nos ha librado de las aflicciones. Nos ha librado del aguijón de la muerte. Gracias porque en nuestra libertad cristiana tenemos total y libre acceso a Dios. Ahora podemos obedecerle y deseamos obedecerle y estamos en esta sintonía.
no por temor servil, sino porque le amamos. Hemos sido libres por usted, libres de la ley ceremonial, libres de esos preceptos, de esos mandamientos, de la ley ceremonial que usted establecía. Gracias por esa libertad, Señor, y que cada uno de nosotros no tome como pretexto esa libertad para corromperse en el pecado y la maldad. ¿Hemos de hacer males para que vengan bienes? Dice su palabra. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y ahora, estando en su gracia, nuestro deseo es obedecerle, servirle y amarle de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén.